Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar del sector aeronáutico en Colombia, un sector que va a sufrir algunos cambios y ya nos va a hablar de esto su nuevo director, Alfredo Bocanegra, quien nos acompaña hoy en los estudios del Sistema Informativo de Canal Capital, director del Aerocivil. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia, por esta entrevista, que es la primera a un medio televisivo. Pues sí, le agradezco también que haya venido hasta acá. Mire, empecemos hablando de lo que a los viajeros, que además en Colombia los viajeros de aerolíneas cada vez son más les preocupa, que son los abusos de las aerolíneas. Acaba de ser aprobado un proyecto de ley que promete poner en cintura a las aerolíneas que abusan más de la cuenta. Pero ustedes en la Aerocivil ya vienen trabajando en ese sentido. Hablemos de los resultados de la implementación de esos programas. Usted tiene toda la razón. Tenemos una movilización de pasajeros que es casi muy igual a la población colombiana. Estamos hablando de cerca de 35 millones de pasajeros y eso sigue creciendo con estos incrementos anuales que están por encima del 10.5% anual. El buen momento que vive Colombia, la buena atracción que traen las noticias, no solo políticas, sino también de estabilidad económica, el desarrollo de buscar inversionistas extranjeros. Los atractivos turísticos determinan de que efectivamente esa tiene que ser la razón de ser de nuestra gestión. Nosotros vemos superintendencias que actúan de manera muy eficiente, de manera muy ejemplarizante. Y una de las deficiencias que tenía la aeronáutica es que la docilidad en las sanciones, los pocos costos en las sanciones, multas casi que ridículas, ha venido siendo corregidos por parte del personal que trabaja en la entidad, adecuando los reglamentos aeronáuticos colombianos, que son normas sujetas a normas transnacionales. O sea, ¿por el orden de cuánto están las sanciones a las aerolíneas? Hemos elevado las multas de manera significativa, se tasan en salarios mínimos, pero por ejemplo había unas que eran de 10 salarios mínimos, o sea, se incrementaron a 15. Hay unas que eran de 400 salarios mínimos mensuales legales, a 750. Otras que eran de 12 fueron elevadas a 18. Esos son más o menos los rangos en los cuales se ha incrementado. ¿Cuáles son los casos o las razones más frecuentes por las que la Aerocivil sanciona a una aerolínea? Bueno, existen unos tópicos bien interesantes, por ejemplo, mal servicio en las agencias de viajes. Aquí también debe haber un compromiso por parte de quienes los administran. Mal servicio a las aerolíneas, de los cuales hay quejas muy frecuentes. Un vuelo demorado, es pan de cada día. Entrega de equipaje 24 horas después del arribo del avión. Cosas excepcionales como toma de aviones por pasajeros. Comercialización anticipada, que es la que tiene la mayor sanción, 400, pasó a 750. ¿Comercialización anticipada es qué? Es que la comercialización anticipada se pueden dar fenómenos como el de la publicidad engañosa, donde la gente bajo una oferta determinada termina recibiendo un servicio que no fue el que realmente se comprometieron. Entonces, en la comercialización anticipada intervienen otros elementos tecnológicos, como es la compra por internet y demás, y allí hay que tener una regularización un poco más exigente que cuando hay una intermediación en la cual sí responden directamente, por ejemplo, las agencias de viajes. Ya, pero es decir, cuando ustedes sancionan a alguien por comercialización anticipada, es que un usuario ha entrado a comprar un tiquete por internet, pagó, y luego resulta que ese vuelo no salió, no existía, ¿o qué? Se puede dar ese evento, que la persona, como nos ha sucedido con una aerolínea muy importante nacional española, Iberia, tenía una publicidad engañosa, ya se le dieron todas las garantías y finalmente fue sancionada con 300 millones de pesos. Entonces puede ser de doble vía, puede ser del usuario hacia la aerolínea o puede ser de la aerolínea hacia el usuario, pero lógicamente la posición dominante la tiene la aerolínea. Si yo entro a internet, soy un cibernauta, entro a internet y veo una buena propuesta de carácter comercial, una buena oferta y la capto y luego resulta que eso no era así o no se me cumple o el vuelo no existe o el vuelo no salió o después me piden ajustes al valor, lógicamente yo me siento muy defraudado. ¿Y esos 300 millones de pesos para el caso de Iberia son para compensar a los usuarios o eso va a las arcas de la Aerocivil? A las arcas de la Aerocivil. La aeronáutica tiene regulado igualmente con temas de compensaciones. Las compensaciones son las que se dan directamente a la persona cuando son causas atribuibles a la aerolínea. Por ejemplo, hubo un caso con una aerolínea que desde el día del jueves, por falta de un equipo, hace 15 días, no salió sino hasta el día sábado. Esas personas pues tienen que ser compensadas con un hospedaje que sea condescendiente o correspondiente con el interés del viaje, con unos valores económicos para que puedan comprar a veces unos elementos de aseo o puedan movilizarse.
e igualmente tienen derecho a ser reubicados en el vuelo próximo siguiente, que resultó ser el mismo cuando fue reparada la falla y salieron simultáneamente los dos vuelos, tanto el ordinario como aquellos, dándole prioridad, en lo cual estuvo muy pendiente la aeronáutica, a los viajeros de ese primer vuelo frustrado. Entonces, esas ya son las compensaciones que pueden ser pecuniarias o pueden ser bienes o servicios. Ah, pero entonces ahí no es, solamente le dan el cepillo de dientes, el hotel y el almuerzo que le toque comerse al usuario, pero no lo compensan, digamos, por el tiempo perdido. Hay compensaciones, también están regladas compensaciones económicas. Existen también bonificaciones, que son los famosos bonos que le entregan a las personas. Los viajeros casi siempre, no en la totalidad de los casos, pero casi siempre no son viajeros ocasionales, son viajeros frecuentes. La gente juega mucho con el tema de los millajes, juega mucho con los bonos, con las compensaciones, con el otro viaje. Hay personas que incluso cuando tienen un buen flujo a ciudades o destinos que tienen muchas rutas, ceden su puesto y reciben una bonificación. Es el sistema de bonificación, una cosa son las sanciones, otra las bonificaciones, claro, y otra las compensaciones. Pero digamos, en ese caso que usted acaba de mencionar, el avión tenía un aparato dañado y obviamente pues si sale así será una responsabilidad porque puede caerse el vuelo y matar a un montón de gente. Ahí la aerolínea compensa a los pasajeros, por lo que ya acabamos de hablar, pero también debe pagarle una multa al Aerocivil porque se le dañó una parte de su aparato. Si podemos demostrar dentro de las indagaciones que fue negligente la aerolínea, la composición de las aeronaves, por eso las aeronaves prácticamente les pasa algo distinto a lo que nos pasa a los seres humanos, es que no envejecen. Cada pieza que conforma una aeronave está, digamos, identificada, seguida, y está certificada, pieza por pieza. Por eso es que uno ve que hay aviones de 30 a 40 años y que están en operación, y son operaciones seguras, porque cada pieza está certificada. Entonces se supone que si eso era previsible y ya cumplió las horas de vuelo, esa pieza que fue reparada, pues lógicamente ameritaría una sanción porque comprometería eventualmente la seguridad aeronáutica. Bueno, para ya pasar a otros temas, una última parte del tema de sanciones y del proyecto de ley que fue recientemente aprobado en el Congreso. Aparte de esas multas que ya están pagando las aerolíneas, que se incrementaron en los salarios mínimos que usted mencionó hace un momento, ¿qué pueden esperar los usuarios en materia de pues de garantías de que sus derechos no van a ser violados por las aerolíneas después de este proyecto de ley y con su llegada a la Aerocivil? Nosotros hemos diseñado nuestra gestión, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, como una aviación para la paz. Y dentro de la relación con el usuario, hemos calificado que el usuario es su majestad el usuario. Así debemos actuar los servidores públicos. Para colocarle contenido material a eso, hemos dispuesto el fortalecimiento de la atención al usuario, que debe haberlo permanentemente, que coincide con las horas de operación. Así como hay controladores, así como hay bomberos aeronáuticos, debe haber personal de la aeronáutica civil, sábados, domingos, por la noche, en el día, que estén pendientes a atender todas las dificultades y que tengan una autoridad. Incluso con el señor ministro de Transporte, ya hemos diseñado que una vez superadas las dificultades del momento que le han demandado mucha ocupación, vamos nosotros personalmente en los aeropuertos más sensibles. En el próximo puente, en las temporadas altas de muchos viajeros, vamos a estar personalmente nosotros, el señor ministro, el director de la aeronáutica, el personal directivo, fungiendo como receptores de las quejas para resolverlas. Muchas veces no es sino lo que los abogados llamamos el principio de inmediación, es estar en el sitio, la persona a la que le están vulnerando un derecho y necesita muchas veces que lo escuchen. O sea, va a haber personas con chaquetica de la aeronáutica civil caminando por los terminales, mirando a ver quién está listo para quejarse. Comunicados con dispositivos electrónicos, que es otro tema que quería tocar, porque nosotros no podemos seguir con una aeronáutica civil colombiana cuando hay todos los recursos tecnológicos todavía fungiendo con papelitos o haciendo anotaciones manuales. Yo creo que hay que facilitarle aplicaciones. Estamos trabajando en una aplicación gratuita. Hoy hay aplicaciones en las que hay que pagar. Nosotros queremos dejar liberado, vamos a trabajar con el Ministerio de las Tecnologías y de la Informática, queremos trabajar en una aplicación que cualquier persona la pueda tener en sus dispositivos celulares, que hoy tenemos más de 40 o 50 millones de dispositivos celulares en Colombia, para que la persona pueda tener la información en tiempo real sin que le cueste. Yo creo que es una obligación de buen manejo. O sea, ¿van a diseñar esa aplicación? ¿Para cuándo estará lista? Aspiramos que este año esa sea una de nuestras victorias tempranas. Pero mientras tanto usted tiene otras que ya le puede recomendar a los usuarios, ¿no? Lo veo muy tecnológico. 24. Radar 24, o sea 24. FlyRadar 24 la pueden bajar en Google.
No sé si existe gratuita, lo que yo pago es muy poco, creo que es como $1.90, algo así. Y está todo, hasta el nombre del piloto. Es una aplicación De bastante todos los vuelos del mundo. Del mundo y de todas las aerolíneas del mundo, en tiempo real. Ahorita usted me decía antes de empezar a hacer la entrevista, así si el usuario ve que el avión que va a tomar es un avión que está llegando, por ejemplo, de Cali, pero todavía está en vuelo, pues ¿para qué se va al aeropuerto? Exactamente. Y yo pensaba, o sea, le está diciendo a los usuarios que no le hagan caso a las aerolíneas cuando les dicen que lleguen 1 hora antes o 2 horas antes al aeropuerto. No, no se trata de pregonar la indisciplina, por el contrario. Hay ciudades pequeñas, eso aplica más para ciudades pequeñas. Ciudades como, por ejemplo, Armenia, ciudades como Ibagué, donde todo es muy cerca, donde se puede demorar una persona 10, 15 minutos de llegar al aeropuerto. Si el avión que debía llegar dentro de 2 horas se calcula que no va a llegar sino dentro de 4, pues no tiene sentido. Pero también volvemos a las aplicaciones. Existen los web de check-in y las personas también tienen que aprender a manejar estos sistemas. Con esto hay que empezar a hacer un proceso más o menos como el que se ha hecho con la bancarización. Y es que estas herramientas tecnológicas tenemos que utilizarlas cada día más para congestionar menos los counters, para congestionar menos las salas de abordaje y las salas de espera. Hacerle a su majestad el usuario mucho más manejable los tiempos. Entonces la gente, por eso es que hoy los jóvenes, aunque son más ansiosos, son más felices y más exitosos que las personas mayores, porque manejan tecnología. Entonces todo el tiempo están conectados, tienen una información compulsiva muy rápida, mientras que nosotros estamos estresados porque manejamos todavía una memoria distinta. Una incertidumbre mayor. Entonces ya no me pueden cobrar si escribieron mal mi nombre en el tiquete, o ya no me pueden impedir viajar si mi nombre quedó mal escrito. Los costos eran exagerados, había costos de por encima de 100.000 pesos, eso estamos hablando de un valor importante, por encima de los 30, 40 dólares, eso es bien importante, bien significativo. Lo que se ha hecho es modular, habrá algunos cambios que tienen unos costos, pero son costos moderados, diga usted 30.000 pesos, pero ya no esos costos que estaban por encima de los 100.000 pesos, que son costos excesivos. Muchas veces ese deber de cuidado era de las mismas agencias, por eso también hay sanción para las agencias. Esos errores pueden ser también por la manipulación, si es atribuible, si yo mismo hice una compra electrónica y manipulé mal el sistema, uno debe asumir sus propias culpas. Entonces es posible que sí tenga que advenir con el hecho de pagar una sanción, pero que esa sea una sanción equitativa, justa, que la gente conozca un techo y un piso. Es que anteriormente nosotros estábamos, cuando nos decían que hay que pagar 100, 200, 300, 400, uno decía, ¿y por qué? Y resulta que nadie nos decía por qué. Hoy en día ya con esa regulación tenemos unos mínimos y unos máximos en cada una de las dificultades que podamos afrontar. Director Bocanegra, pasemos al tema de la infraestructura. Se viene, pues nos lo están anunciando desde hace rato, el Dorado 2, porque definitivamente ese aeropuerto en Bogotá, aunque quedó muy bonito y aunque vemos que lo siguen ampliando, pues no va a dar abasto para las perspectivas del crecimiento de la operación aérea. Háblenos de ese proyecto. ¿Cuándo va a empezar? ¿Dónde va a quedar? Refrésquenos un poco la memoria y denos los avances. Bueno, estamos siendo responsables. Hay formas de ver el mundo. Una forma es una forma inmediata, y esa forma inmediata sugeriría, ¿por qué no?, la construcción de una tercera pista. Eso resolvería el tema en 5 años, para 5 años. Nosotros queremos una alternativa de largo plazo, correspondiente con el crecimiento de la ciudad capital. Recuerden que la palabra capital significa cabeza, y esta es la cabeza de este país. Es decir, todo entra y todo sale por Bogotá, porque tiene su centralización política, su centralización financiera. Por muchas ciudades importantes que haya, de grandes desarrollos, siempre Bogotá será la capital. Y esa dimensión de capital determina que tengamos que pensar en una solución de largo plazo, de grandes inversiones, pero de largo plazo, y que tengamos que comprometernos y arraigar una serie de soluciones que sean integrales. No tenemos metro porque no hemos sentido la necesidad de tener un metro en las condiciones como hoy se quiere impulsar. No tenemos un tren de cercanías porque nos da temor que de pronto no tenga el flujo de pasajeros suficientes para darle sostenibilidad. Pero en todos los aeropuertos del mundo modernos, desde un terminal a otro nos vamos por tren y llegamos directamente a los despachos internacionales. Así sucede en Italia, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en todos los grandes terminales. Pensando en ese sentido, el gobierno nacional ha determinado que el Dorado 2 va.
Ese ha sido un proyecto que tiene el acompañamiento del señor presidente de la República, el liderazgo del vicepresidente Germán Vargas Lleras, y en la ANI el doctor Luis Fernando Andrade está trabajando en ese diseño, en la estructuración de ese Dorado 2, que sería en Facatativá, con una inversión bien importante que el estudio de estructuración lo arrojará, e igualmente con unas dimensiones de mucho más de 2.000 hectáreas que permitirá tener un crecimiento amplio y un desarrollo para la zona. Esto se ha venido socializando con los floricultores, con muchas personas, no es una improvisación, pero viene a pasos agigantados. Ya estamos hablando, para que vean tan aterrizado que está el tema, hemos hablado hasta con EPM sobre el traslado de la línea de electricidad. De manera que estamos pensando en grande, va asociado al tren de cercanías y está condicionado el uno al otro. O sea, el tren de cercanías es el que trasladaría a la gente que aterrice en el Dorado 2 de Facatativá. ¿Hasta dónde en Bogotá? Hasta el aeropuerto Dorado 1. Hasta Dorado y si 1. tienes un vuelo nacional, debería llegar directamente a los despachos nacionales, con equipaje y todo, para que no tengas que estar manipulando dentro del terminal, para que no genere incomodidades. Y si es internacional, tiene que llegar a ese punto de embarque internacional. Solo así se puede concebir un Dorado 2 en el sitio donde se puede dimensionar, porque en las actuales circunstancias pensar en un aeropuerto donde nos demoramos 2 horas y media o 3 horas para llegar de uno a otro aeropuerto no sería funcional. Por eso muchas personas tienen temores y dicen eso económicamente no puede dar, pero así ha sido del escepticismo que hemos pasado a la realidad de los grandes proyectos en Colombia. ¿Cuándo vamos a saber, cuándo va a estar listo ese estudio que usted menciona de la ANI, de cuánto va a costar y entonces en qué tiempo se va a empezar a hacer? Sin querer usurpar las funciones del presidente de la ANI, sino dentro de un principio de coordinación. Pues que usted viene de la ANI, ¿no? Será el vicepresidente allá. No, yo calculo que en unos 6 meses está ya la estructuración. Va por muy buen camino, la estructuración. Ya. Y aquí vendremos a socializarlo. Ojalá que podamos hacerlo con el vicepresidente, que podamos hacerlo con el ministro. Bueno, al vicepresidente lo llevamos invitando un rato, no sé. Con el presidente de la ANI, con el director de la aeronáutica, para poder tener todo un armónico, y con el alcalde de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca, que son importantes en este proceso. Esto va a ser una concesión también, así sí, como el Dorado 1 es Opaín. Una concesión. Por obra pública sería impensable, es decir, el país no tiene la capacidad de asumir costos tan gigantescos como el de un nuevo terminal. Con una licitación, me imagino. Sí, se hace una estructuración. La estructuración tiene unas personas que en el tiempo en que se abre la estructuración, una vez está arreglado que es la estructuración de la actividad, puede haber una persona que presente una iniciativa. Si esa iniciativa cumple, siguiendo aquella famoso aforismo del derecho, primero en el tiempo, primero en el derecho, esos primeros tienen, digamos, como un puntaje adicional, por así decirlo, no es estricto, pero el primero el tiempo, el primero en el derecho. Si yo estructuro una iniciativa que hago grandes inversiones, porque ellos tienen que hacerlo en fase 2, en fase 3, hacen una inversión de riesgo porque no se les ha adjudicado, entonces ellos tienen, digamos, una primera opción, que van a entrar a competir, los otros entran a competirle a ese opcionado, más o menos lo que está sucediendo con el tercer carril de Bogotá, de Chusacá a Flandes o a Girardot, y es que quien estructuró tiene, digamos, un mejor derecho y los otros entran a competirle a él. Pero eso es muy bueno porque da pluralidad, da seguridad de que va a resultar alguien adjudicatario, y que se va a ejecutar el proyecto. O sea, ahí el que pega primero pega 2 veces. 2 veces, muchas veces hay personas que hacen ofertas adicionales, obras necesarias que no es voluntarias. Sí. Hay muchas cosas que juegan dentro de este factor. Colombia ha aprendido mucho el tema de las concesiones. Pensaría uno entonces, bueno, ustedes están diciendo ese Dorado 2 para 20, 30 años, que igual es corto porque es que 20, 30 años se va así, ¿no? Sí. O sea, que hay que pensar en hacerlo y en cuál va a ser la ampliación o en dónde va a ser el siguiente. Con los conceptos de ciudad-región, con seguridad, una vez se hagan estos desarrollos, se pensará con el tiempo y ojalá que se haya optimizado el tema del transporte férreo para no ser dependientes únicamente del transporte terrestre. Se podrá pensar en aeropuertos alternos. Uno ve, por ejemplo, los Estados Unidos, con esas dimensiones que tiene Estados Unidos, Tampa, por ejemplo, en la Florida, todos esos juegan un papel importante en la movilidad dependiendo de los sectores hacia donde se puedan desplazar. Sí, por lo que Colombia quiere manejar un multimodalismo en transporte, tenemos que reconocer que por deficiencias políticas en el sector tenemos un rezago de 50 años, sí. Ya deberíamos estar en esto. Hasta ahora estamos empezando a ejecutar y materializar muchas cosas, pero si Colombia sigue por esta senda, con toda seguridad vamos a tener resueltos en el tiempo eso, y las ciudades cercanas van a tener un buen papel protagónico para estos desarrollos. Ahí entonces el actual Dorado, que quedó chiquito desde que fue inaugurado con todo y que quedó muy bonito, digamos que
¿estaría funcionando al tope de su capacidad o estaría por debajo porque se le robaría, por decirlo de alguna manera, pasajeros porque el Dorado le robaría pasajeros al actual Dorado? Imagínense que con un incremento anual, comparando el 2015 con el 2016 y el 2014, por encima del 10.5%, que eso en pasajeros representa un volumen altísimo, eso quiere decir que Colombia, de acuerdo a su desarrollo, va a tener una demanda más que suficiente. Nosotros hoy estamos moviendo 34.132.000 pasajeros y vamos a incrementarlo, lo que quiere decir que no va a haber deficiencias. 34.132.000 en este Dorado. En el general país. En Colombia, en el país. Y pero el que más mueve es el Dorado, es que el Dorado moviliza el 47% de las operaciones y de los pasajeros de Colombia. Estamos hablando casi del 50%. Muy seguramente este año o el próximo vamos a llegar al 50%. Entonces, vamos a tener necesariamente, vamos a necesitar estos dos aeropuertos. ¿Hay alguna dificultad por parte de los actuales operadores en el sentido de que cuál va a quedar debilitado el uno con el otro? No, yo creo que se van a complementar. O sea, Opaín sí está pensando como que me están quitando mis clientes después de la inversión tan grande que yo hice. Es mucho más agradable tener una prórroga del contrato y poder ejecutar una tercera pista, pero siendo responsables con el país, no pensando en el concesionario, sino en Bogotá y en el país, es mucho mejor. O sea, usted ya le está diciendo aquí a Opaín, olvídense de la tercera pista. Si vamos a hacer un Dorado 2, ¿para qué nos ponemos a gastar energías en unas cosas que no nos van a resolver bien? Lo que sí estamos pensando es en hacer una reprogramación en la utilización de las actuales pistas para subir de 60 operaciones por hora a 90. Eso sí es un criterio de racionalidad que nosotros queremos trabajar de la mano con el concesionario. Pero además, el concesionario tiene toda la posibilidad de participar de esta iniciativa y yo creo que una vez vean la estructuración van a tener mucho interés en participar. Cuando usted dice racionalizar, o sea, subir de 60 a 90, dijo, de 60 a 90 operaciones por hora, ¿esto es a través de los nuevos brazos que se construirán para sacarle más provecho al actual terminal una vez terminen de demoler el antiguo Dorado? Sí. La optimización se da en mayores puertos de abordaje, igualmente en la posibilidad de tener mayor aprovechamiento de las pistas a través de una programación que nos permita aterrizar y despegar mayor número de vuelos. Es una racionalización de lo que actualmente tiene, pero para eso ya tenemos una torre de control moderna que cada día vamos a manejar y a controlar mucho mejor, a optimizar en su utilización. ¿En cuánto tiempo vamos a pasar a esa meta de optimización? Esa es una meta de este año. De la aspiración de 60 a 90 por hora es una meta para este año, nos queda todavía un semestre por cumplirla. O sea que nos olvidamos de aterrizar en el Dorado y que esperemos un bus para que el bus nos lleve a la terminal, ¿o eso va a seguir pasando? Mientras no tengamos puertos o puentes de abordaje suficientes, ya se terminó con la demolición, viene el proceso constructivo, se nos va a demorar un poco más que la misma optimización, pero yo creo que aspiramos a que esto sea lo más pronto posible. Yo tengo reunión esta semana con Opaín y desde ya nosotros somos personas de consenso, de concertación, de debate técnico y aspiramos a trabajar muy de la mano. La Aeronáutica Civil como autoridad aeronáutica única en Colombia y única reconocida en el mundo. La ANI como administrador, digamos, de este proceso de concesión y Opaín como operador. No va a haber diferencias. Las diferencias que tengamos las vamos a tener en la casa, las vamos a discutir en mesas de trabajo, con el acompañamiento de la Procuraduría donde sea necesario. Allí nos vamos a jalar las mechas, pero finalmente para el país soluciones responsables. No podemos estar completamente aislados, fragmentados, eso no sería un buen ejemplo y creo que vamos a trabajar de manera muy armónica. Tengo 2 minuticos nada más, director Bocanegra, para 2 temas que son importantes. Aviación para la paz, que es el proyecto que ustedes, con el que se unen al proceso de posconflicto en Colombia, y el buen momento por el que está, digamos, la aviación de Colombia pasando a nivel mundial. Entramos a presidir esta organización de aviación para América Latina. Claro, desde el mes de noviembre muy posiblemente vamos a presidir todas las aeronáuticas civiles, o el consejo que las agrupa, que es el CLAC. Igualmente vamos a tener en representación de todos estos países del área un puesto en el Consejo Permanente de la Organización de Aviación Civil Internacional, que es un organismo adscrito a las Naciones Unidas y es el que regenta y dicta todas las disposiciones de la aeronavegación en el mundo. O sea que no hay riesgo de que nos desertifiquen aeronáuticamente como en el pasado. No, tenemos un buen equipo y estamos rearmando el equipo también y tenemos mucha confianza en el recurso humano
y también en el apoyo tecnológico. Gran parte del presupuesto nuestro lo dedicamos a los temas tecnológicos con los grandes fabricantes de ayudas tecnológicas en el mundo para el tema de la aeronavegación, para tener una aeronavegación y telecomunicación segura. 30 segundos, aviación para la paz. Aviación para la paz, donde la gente vio llegar soldados, ahora debe llegar turistas, debe llegar café, ferias comerciales, comerciantes. Aquí vamos a empezar con un ejemplo. Planadas va a ser una feria de cafés especiales y van a aterrizar en un aeropuerto que fue recuperado precisamente por el Ministerio de Defensa. Bueno, le va a tocar volver porque se nos acabó el tiempo y quedan temas entre el tintero. Y ha sido muy placentero estar aquí contigo. Bueno, muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros.